Soy Víctor Antonio Juárez Aquino de la Licenciatura en Educación Nutricional Deportiva en INSUSE. Hoy vamos a hablar un poco de las características del entrenamiento de resistencia. La resistencia es la capacidad del organismo para resistir la fatiga en esfuerzos de larga duración. Además, la capacidad de la resistencia se caracteriza por la máxima economía de las funciones. Normalmente se distinguen 5 formas de resistencia: la resistencia a la fuerza, la resistencia a la velocidad, la resistencia de corta duración, la resistencia de duración media, la resistencia de larga duración. Estas varían por su tiempo. El concepto de resistencia general es difuso y se refiere a la capacidad para trabajar durante un periodo extenso a un nivel inferior al consumo máximo de oxígeno y a un ritmo constante. Cuando se trata de intervención de los músculos en una determinada actividad motriz, la clasificación es otra: la resistencia local, la resistencia regional y la resistencia local. La resistencia local es cuando la actividad motriz requiere la participación de hasta un tercio de todos los músculos en el trabajo de resistencia. La resistencia regional es cuando la participación en el trabajo de resistencia llega a implicar 2/3 de todos los músculos, y la total es cuando la participación en el trabajo de resistencia supera los 2/3 de todos los músculos. Los factores que condicionan a la resistencia. La resistencia general o aeróbica depende sobre todo de la eficiencia de los sistemas que transportan oxígeno y también los sistemas nervioso y locomotor. En particular, la evaluación de estos factores se realiza indirectamente a partir de observación de algunas variables que ha resultado que se hallan muy relacionadas con la resistencia humana al ejercicio: el consumo máximo, el nivel anaeróbico, la acumulación de ácido láctico y el correspondiente tiempo de eliminación, la potencia máxima láctica, la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y el cociente respiratorio. Valoraciones cardiocirculatorias. El entrenamiento de resistencia produce un aumento de las dimensiones del corazón debido a un aumento de las dimensiones de la cavidad ventricular izquierda, que implica un aumento del volumen cardíaco que pasa de los 800 a los 1000 centímetros cúbicos. Deportistas entrenados pueden presentar valores de frecuencia cardíaca en torno a los 40 a 50 latidos por minuto o incluso inferiores cuando la media es de 65 latidos por minuto con variabilidad. Esto gracias al aumento de la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada latido, que permite desarrollar una actividad por debajo de la máxima a frecuencias más bajas. El entrenamiento también implica una reducción de la tensión arterial sistólica. Las variaciones respiratorias. Los individuos que desarrollan un trabajo preferentemente aeróbico presentan importantes variaciones de la función respiratoria. Contrariamente a lo que se creía, en el deportista adulto no se encuentra entre estas variaciones el aumento de la capacidad vital. El desarrollo anatómico de los pulmones se alcanza normalmente a los 18 años. El valor máximo del VO2 máximo se registra a los 18 años. Posteriormente se inicia una lenta curva descendente. Pasando por el estado de reposo a un trabajo físico, el aumento de la ventilación es inmediato y en pocos minutos se adapta a las exigencias de la cavidad desarrollada. Puede pasar de 65 litros por minuto a 100 o hasta 150 litros por minuto. La ventilación aumenta a causa del aumento de la frecuencia, de 10 a 15 a 40 a 45 respiraciones por minuto, o a causa de la profundidad, 0.5 litros por minuto a 3 litros por minuto. Cuando el trabajo es de intensidad moderada, el incremento de la ventilación se produce como consecuencia de la profundidad de las respiraciones, con una mayor eficiencia respiratoria al alcanzar los 50 a 60 litros por minuto. El aumento de la ventilación ocurre a cargo de la frecuencia. Con una intensidad de trabajo elevada, el aporte de oxígeno resulta insuficiente y el deportista contrae una deuda de lactato. Esta acumulación de lactato produce un aumento de la relación ventilación pulmonar-consumo de oxígeno y por tanto un estímulo sobre el centro respiratorio causado por un aumento de los hidrogeniones en la sangre y del dióxido de carbono, que se libera después de la producción de lactato. La regulación de la ventilación depende más de la exigencia de eliminar el dióxido de carbono que la necesidad de introducir oxígeno.
proveniente del exterior. Las posibilidades de aumentar el VO2 dependen de la capacidad de transporte ligada a la cantidad de hemoglobina presente en la sangre. Variaciones termorreguladoras. En los individuos entrenados, el proceso de la termorregulación es más eficiente gracias a una mejora de riego cutáneo. La vascularización favorece la transferencia de calor desde la superficie del cuerpo. La relación entre temperatura cutánea y ambiente, además de depender de las variaciones de flujo cutáneo, también lo hacen del cambio directo de calor por irradiación y convección entre la piel y el ambiente y enfriamiento de la piel por evaporación. El mecanismo termorregulador activado por el hipotálamo prevalece sobre las necesidades de los músculos, de ahí que la elevada irrigación cutánea debida a necesidades termorreguladoras disminuya la capacidad de trabajo. En días calurosos, esto significa que no se puede llegar al límite del potencial atlético propio. Por lo tanto, en las competiciones contrarreloj, no es razonable esperar rebajar el récord personal, aunque se encuentre en una condición física buena. Es aconsejable entrenarse periódicamente en las horas calurosas del día, de forma que no nos encontremos en dificultades en la competición. No obstante, esta práctica no debe volverse frecuente. Un día por semana será suficiente. La fuerza-resistencia es la capacidad del organismo para repetir muchas veces contracciones relativamente elevadas durante esfuerzos de media a larga duración. La velocidad-resistencia es necesaria cuando el esfuerzo máximo se haya comprendido entre los 10 y los 35 segundos. De esta forma, limita con la velocidad por un lado y con la resistencia de corta duración por el otro. La resistencia de media duración se hace necesaria cuando el rendimiento se encuentra comprometido en un margen temporal que va de los 2 a los 10 minutos. Además de la participación del mecanismo aeróbico, también se aprecia una destacada intervención de los procesos anaeróbicos, cuya contribución puede llegar hasta el 35-40% de la energía total en las pruebas más breves. El carburante usado habitualmente es la glucosa. La capacidad de resistencia y el umbral anaeróbico. Si el consumo máximo de oxígeno proporciona datos significativos sobre la potencia aeróbica máxima, también es verdad que resulta útil conocer cualquiera que sea el porcentaje de esta potencia máxima que el deportista puede utilizar en rendimientos de larga duración. Del mismo modo, se ha hecho necesario desarrollar un conocimiento adecuado del concepto de umbral anaeróbico. Con el término de umbral anaeróbico expresado por diversos autores con distintos valores y magnitudes, se denomina a menudo el paso entre la producción de energía a través del proceso aeróbico y la producción de energía por vía anaeróbica con producción de lactato. A nivel metabólico, no existe un valor límite propiamente dicho. En cambio, se produce más bien un aumento progresivo de la actividad anaeróbica. Desde el punto de vista práctico, se logra identificar una cierta cantidad de trabajo, después del cual se produce una acumulación de ácido láctico que lleva rápidamente al agotamiento muscular. Si se consigue elevar más esta acumulación con el entrenamiento, se obtiene como contrapartida la posibilidad de mantener durante más tiempo una carga de trabajo más elevada. En la práctica, también se puede disfrutar de un mayor porcentaje de trabajo durante periodos más largos sin aumentar el VO2. Métodos para el desarrollo de la resistencia. El desarrollo de la capacidad de resistencia ha sido estudiado por numerosos autores y se ha experimentado en múltiples disciplinas con distintos métodos, que pueden clasificarse en tres grupos principales. Métodos continuos. Estos incluyen ejercicios a velocidad constante, con variaciones de ritmo y tramos a distinta velocidad o variaciones de ritmo libre en recorridos variados. Es el fartlek. Estos son utilizados de varias formas por especialistas de distintas disciplinas en el transcurso del periodo preparatorio. Los métodos interválicos. Estos implican repeticiones que se sostienen sobre trabajos intercalados por un periodo de recuperación suficiente para que la frecuencia cardíaca vuelva a situarse entre 120 y 140. La duración del tiempo de trabajo se encuentra generalmente distribuida en tres grupos: 15 segundos a 2 minutos, 2 minutos a 8 minutos y 8 minutos a 15 minutos.
Métodos de repeticiones. Está formado por un conjunto de métodos basados en la recuperación completa. Las intensidades son más elevadas y el número de repeticiones bajo, especialmente para las que estimulan el mecanismo